Los 12 apóstoles de Jesucristo, vidas de fe y sacrificio. Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres humildes provenientes de diversos contextos, como pescadores, agricultores y artesanos. Abandonaron todo para seguir a su Maestro, convirtiéndose en testigos de la resurrección de Jesús. Fueron llamados a difundir el Evangelio por el mundo, pero su misión no estuvo libre de obstáculos. Enfrentaron persecuciones y martirios por su fe, entregando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una de ellas constituye un testimonio impactante de su fidelidad al Maestro y de la brutalidad que la humanidad puede ejercer contra sus semejantes. ¿Te intriga el destino de los 12 apóstoles? Si crees que tuvieron finales comunes, estás muy equivocado. Sus vidas y muertes están rodeadas de misterio, controversias y relatos estremecedores. En este vídeo, exploraremos los detalles narrados en la Biblia, así como las informaciones recogidas por la Iglesia y los historiadores. Bienvenidos a Viviendo en Cristo, un canal donde compartimos reflexiones, enseñanzas y mensajes inspiradores para ayudarte a fortalecer tu fe y caminar más cerca de Dios. Aquí encontrarás contenido basado en la palabra de Dios que te motivará a vivir con esperanza, amor y propósito. Nuestro objetivo es acompañarte en tu crecimiento espiritual y recordarte que siempre hay luz, incluso en los momentos más difíciles. Si amas a Dios y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo vivir según su voluntad, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten y juntos construyamos una comunidad de fe que inspire a otros a encontrar su propósito en Cristo. No olvides suscribirte y formar parte de este camino espiritual. Juan, el apóstol amado, un testigo de excepcional cercanía con Jesús. Juan, conocido como el apóstol amado, es una figura central y enigmática en las narrativas bíblicas. Hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, otro de los apóstoles, su historia está marcada por una relación única con Jesús, quien lo describió como el discípulo a quien amaba. Esta cercanía le otorgó a Juan una perspectiva singular de los acontecimientos y enseñanzas de Cristo. Reconocido por su sensibilidad espiritual y profundo discernimiento, Juan fue crucial en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos clave, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto a su Maestro. Tras la muerte de Jesús, desempeñó un papel esencial en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y sirvió como un vínculo importante entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está rodeado de misterio y simbolismo. Según la tradición, Juan sufrió persecuciones, especialmente bajo el mandato del emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Efeso. Se relata que fue capturado, torturado y lanzado a un caldero de aceite hirviendo, pero que Dios habría protegido milagrosamente su vida, dejándolo ileso. Ante este prodigio, el emperador ordenó su exilio a la isla de Patmos, que funcionaba como prisión imperial. Cabe resaltar que no existe ningún pasaje bíblico que confirme esta narrativa. Esta historia proviene de las tradiciones transmitidas por los padres de la Iglesia, quienes fueron fervientes defensores de la fe y pilares en la construcción de la teología cristiana. Durante su exilio en Patmos, Juan recibió las visiones apocalípticas que conforman el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su profunda conexión espiritual y ofrecen enseñanzas trascendentales sobre el futuro. En cuanto a su fallecimiento, la tradición cristiana sostiene que, a pesar de varios intentos de ejecución, Juan murió de causas naturales alrededor del año 100 después de Cristo, en Efeso, Asia Menor, a la edad aproximada de 94 años. Según el obispo Policrates de Efeso, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, la tumba de Juan habría estado vacía cuando fue abierta por Constantino, lo que añade un aura de misterio a su vida y legado. En su madurez, Juan, enriquecido por décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de sabiduría espiritual, guiaban, corregían y alentaban a los fieles. Su enseñanza, impregnada de la experiencia vivida junto a Cristo, resonaba con autoridad y compasión, fortaleciendo las raíces de la naciente fe cristiana. En sus últimos días, Juan reflexionaba sobre la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las costas del mar de Galilea hasta los complejos desafíos de la comunidad cristiana en Efeso, que luchaba por preservar su identidad en un mundo hostil. Cada consejo y escrito suyo enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Recordaba constantemente a la comunidad la importancia de ser fieles a la verdad, mientras exhortaba al amor y la unidad, evocando el deseo de Jesús de que sus seguidores sean uno. Juan 5:21.
En las visiones recogidas en el Apocalipsis, Juan ofreció una perspectiva de esperanza y triunfo incluso en medio de persecuciones y pruebas. Señaló la victoria definitiva del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal, dejando un legado imborrable en la historia de la fe cristiana. Visiones de esperanza y el legado de Juan. Estas revelaciones cargadas de simbolismo han servido como una fuente constante de ánimo para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, sin importar cuán grande sea la adversidad, la victoria definitiva pertenece a Dios. Juan, en el ocaso de su vida, dejó un legado invaluable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo vivo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y la vida que llevó, continúa inspirando a innumerables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, hijo de Zebedeo, testigo de momentos cruciales. Santiago, conocido también como Jacobo, hijo de Zebedeo, estuvo presente en momentos trascendentales como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su estrecha relación con Juan y con el propio Cristo destaca su prominente posición entre los apóstoles. Su importancia en los relatos bíblicos se evidencia por ser parte del círculo íntimo de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Este selecto grupo fue testigo de milagros y enseñanzas exclusivas, reflejando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, el camino de Santiago tuvo un final dramático. En el libro de Hechos de los Apóstoles, 12:1-2, se relata que Herodes Agripa, buscando congraciarse con los líderes judíos, ordenó la ejecución de Santiago. Se dice que extendió sus manos contra algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Aunque los detalles exactos del método de su ejecución no se describen con precisión, la tradición sugiere que fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante diferenciar que hay 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago hijo de Zebedeo, el cual ya conocemos, y Santiago hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Santiago el Menor, una figura más discreta. La participación de Santiago hijo de Alfeo en los Evangelios es menos destacada en comparación con otros apóstoles. Tras la resurrección de Jesús, la información sobre sus actividades se vuelve aún más escasa. A pesar de esto, la tradición cristiana señala que también jugó un papel relevante en la expansión del Evangelio, posiblemente llevando a cabo actividades misioneras. En cuanto a su muerte, la ausencia de detalles específicos en los textos bíblicos y la variedad de tradiciones generan incertidumbre sobre su final. La mayoría de las doctrinas cristianas cree que Santiago el Menor también murió por orden de Herodes Agripa y en Jerusalén, siendo decapitado en público. Sin embargo, otras fuentes, como el texto del siglo I Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. El martirio y su impacto en la iglesia primitiva. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia naciente, se propagó rápidamente por las calles y mercados. Su martirio no solo fue un golpe profundo para los corazones de los seguidores de Jesús, sino también una señal clara de la creciente tensión entre la joven comunidad cristiana y las autoridades judías y romanas. La imagen de Santiago siendo decapitado es recurrente en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Su sacrificio permanece como un recordatorio de la fortaleza de la fe frente a la adversidad y de la entrega absoluta de los apóstoles en su misión de proclamar el Evangelio. El martirio de Santiago, un punto de inflexión en la iglesia primitiva. La muerte de Santiago marcó un momento crucial, un hito que subrayó la magnitud y el precio de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, su pérdida generó una mezcla de dolor y determinación. Pedro y los demás apóstoles, ahora más conscientes del peligro que los acechaba, se afianzaron en su fe y en la decisión de continuar con la misión que Jesús les había encomendado. El sacrificio de Santiago no fue en vano. Su muerte actuó como un recordatorio doloroso pero poderoso de que el camino emprendido requeriría entrega absoluta. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. Aunque perseguida, la iglesia comenzó a expandirse más allá de Jerusalén y Judea, alcanzando Samaria y, con el tiempo, los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, regado con la sangre de los mártires, encontró terreno fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Santiago el Menor, un ministerio silencioso pero esencial. Mientras tanto, Santiago el Menor continuaba con su labor discreta pero vital.
Aunque las Escrituras brindan pocos detalles sobre sus actividades posteriores, la tradición de la Iglesia señala que desempeñó un papel significativo en la difusión del Evangelio. Su dedicación silenciosa y constante contribuyó al fortalecimiento y crecimiento de la comunidad cristiana en un tiempo de incertidumbre y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con un camino y un destino únicos, se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras de cristianos. Representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia, uno llamado a un papel visible y un final dramático, el otro a una contribución más reservada, pero igualmente valiosa. Al reflexionar sobre las vidas de Santiago hijo de Zebedeo y Santiago el menor, recordamos que el discipulado puede manifestarse de muchas formas. Ambos, a su manera, respondieron al llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública enfrentando la espada del verdugo o en la discreta pero esencial entrega de servicio fiel. Sus historias siguen resonando en la memoria de la Iglesia, recordándonos que, independientemente del camino que tomemos, todos estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con valentía, amor y una fidelidad inquebrantable. Pedro, de Simón a la roca de la Iglesia. Pedro, cuyo nombre original era Simón, nació en Betsaida, Galilea. Era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Su nombre, Simón, fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca, simbolizando la fortaleza de la fe que manifestaría. En los Evangelios, Pedro es descrito como un discípulo entusiasta, a menudo impulsivo, pero profundamente leal a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro jugó un papel clave en la última cena y fue destacado como líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante el juicio es un episodio significativo, seguido de un profundo arrepentimiento y una restauración por parte del propio Cristo tras la resurrección. Pedro, el pilar de la Iglesia y su último sacrificio. Pedro emprendió un extenso recorrido por las vastas regiones del Imperio Romano para proclamar el mensaje del Evangelio. Eventualmente, se estableció en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su importancia queda reflejada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña un rol clave en la expansión de la fe, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, un devastador incendio arrasó la ciudad de Roma, desencadenando una serie de eventos fatídicos. El emperador Nerón culpó a los seguidores del cristianismo de haber provocado el siniestro, desatando una feroz persecución contra ellos. Pedro fue finalmente arrestado y sentenciado a la pena capital. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado de manera invertida, con la cabeza hacia abajo, en un acto de humildad, declarando que no era digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar de su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy se alza la imponente Basílica de San Pedro. Así, Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, dejando un impacto trascendental en la propagación del Evangelio por el mundo. Su muerte es recordada como un testimonio valiente y definitivo de su fe inquebrantable en Jesucristo. Durante esa época de persecución, muchos cristianos fueron sometidos a terribles torturas y ejecuciones atroces. Sin embargo, la fe de la comunidad permaneció firme, reforzada por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Mientras las llamas de la persecución ardían, la fe cristiana se propagaba aún con mayor vigor, como una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La elección de Pedro de ser crucificado cabeza abajo no fue únicamente un acto de humildad, sino un poderoso símbolo de su devoción a Cristo. Este gesto reflejaba la transformación profunda que experimentó en su vida, desde su primer encuentro con Jesús en las costas del mar de Galilea. El pescador impulsivo se había convertido en la roca de la Iglesia, un líder cuya fe y compromiso guiaban a incontables personas en el camino hacia Cristo. Su muerte no marcó el final, sino el comienzo de una nueva etapa. La vida de Pedro, con sus fallos y triunfos, se convirtió en una fuente eterna de inspiración para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por negaciones y restauración, por valentía y sacrificio, resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son capaces de transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Judas Tadeo, testimonio de fidelidad en la expansión del Evangelio. Por otro lado, el emperador Nerón también fue señalado como responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, conocido también como Lebeo Tadeo o Judas hijo de Santiago. Aunque es uno de los apóstoles menos mencionados en las Escrituras, su aporte y legado son invaluables. Durante la última cena,
Judas Tadeo expresó su inquietud a preguntar sobre el significado de las palabras de Jesús, mostrando un sincero deseo de comprender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel crucial en la difusión del Evangelio, enfocándose especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su relevancia también se refleja en la breve pero significativa epístola que lleva su nombre. En esta carta, Judas Tadeo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a practicar el amor fraternal, dejando un mensaje de unidad y perseverancia espiritual. En cuanto a su martirio, las tradiciones cristianas ofrecen relatos divergentes. Una versión señala que fue martirizado junto con Simón, posiblemente mediante apedreamiento. Otras fuentes indican que fue ejecutado brutalmente con hachazos, una forma común de castigo en aquella época. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es reconocida como un poderoso testimonio de su dedicación y lealtad a Cristo. La historia de Judas Tadeo sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan servir con devoción, recordándonos que cada sacrificio hecho en nombre de la fe tiene un impacto eterno. Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas y símbolo de esperanza. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patronos de las causas imposibles y desesperadas, representando la esperanza que perdura incluso en los momentos más oscuros. Andrés, el primer llamado y su inquebrantable servicio. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo eclipsado por otros apóstoles más destacados, compartió una relación especial con Jesús desde el inicio de su camino como discípulo. Su papel es notable en momentos clave de los evangelios, como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, facilitando la manifestación del poder divino. La relevancia de Andrés en las Escrituras también se evidencia al ser mencionado constantemente entre los primeros en la lista de los 12 apóstoles. Tras la resurrección de Jesús, Andrés continuó expandiendo el cristianismo primitivo. Su misión lo llevó a diversas regiones, incluidas Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a su muerte, la tradición sostiene que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, habría soportado una brutal sesión de tortura. Su crucifixión tuvo una peculiaridad distintiva. Fue ejecutado en una cruz en forma de X, conocida posteriormente como la Cruz de San Andrés. Según la tradición, Andrés solicitó morir de esta forma, alegando que no era digno de ser crucificado como su maestro. Siglos después, sus restos habrían sido trasladados a Escocia por mar, donde, según la leyenda, el barco naufragó. Felipe, un apóstol de fe en medio de la razón. Felipe, oriundo de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, fue llamado directamente por Jesús para seguirlo. Su origen, mencionado específicamente en los evangelios como Felipe de Betsaida, lo diferencia de otros con el mismo nombre. Felipe está vinculado a episodios significativos en la narrativa bíblica. En una ocasión, Jesús le pidió que resolviera cómo alimentar a una multitud, desafiando su fe. Felipe, con una perspectiva humana, calculó los recursos disponibles y respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomara un poco. Sin embargo, Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y realizó el milagro de multiplicarlos, alimentando a más de 5,000 hombres, además de mujeres y niños, dejando incluso 12 cestas de sobras. Este episodio destacó la superación de los límites humanos, mediante la fe en el poder divino. Tras la muerte de Jesús, Felipe desempeñó un papel fundamental en la difusión del Evangelio. Su labor misionera lo llevó a regiones como Samaria, donde realizó milagros y bautizó a muchos en nombre de Cristo. Aunque el Nuevo Testamento no detalla su muerte, las tradiciones cristianas sugieren que Felipe fue martirizado en Hierápolis, Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano. Los relatos afirman que murió crucificado y apedreado, dejando un legado de fe y sacrificio. Simón, el Celote y su fervoroso compromiso. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya identidad en las Escrituras destaca por su pasión y dedicación. Aunque la Biblia ofrece pocos detalles sobre su vida y obra, su sobrenombre, el Celote, refleja su fervor y compromiso inquebrantable con sus principios y con la misión de Cristo. Simón el Celote, compromiso inquebrantable. Se sabe poco sobre la vida de Simón antes de su llamado por Jesús. Su título, el Celote, sugiere una posible vinculación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su devoción apasionada a la independencia de Israel.
Esta asociación indicaría un fervor nacionalista previo a su encuentro transformador con Cristo. En cuanto a su muerte, las escrituras ofrecen pocos detalles, pero las tradiciones cristianas afirman que Simón sufrió un martirio brutal. Se dice que fue torturado despiadadamente, su cuerpo desollado y posteriormente partido en dos, probablemente durante la persecución de los cristianos bajo el reinado del emperador romano Trajano. Bartolomé, predicador y mártir de la fe. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, aparece en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Cristo. Jesús lo saluda como un hombre íntegro, sin doblez en su corazón. Después de la muerte de Jesús, Bartolomé llevó el Evangelio a regiones lejanas, incluyendo la India, donde logró convertir a muchos al cristianismo. Este éxito atrajo la ira del rey pagano Astiages, quien ordenó su arresto y ejecución. Las narrativas sobre su muerte varían. Una versión señala que fue decapitado, mientras que la tradición ortodoxa relata un martirio aún más cruel. Bartolomé habría sido desollado vivo y luego crucificado cabeza abajo, por negarse a renunciar a su fe. Según esta tradición, su piel fue expuesta públicamente como advertencia a otros creyentes. Mateo, el evangelista transformado. Mateo, también conocido como Leví antes de su llamado, trabajaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, una profesión que lo hacía objeto de desprecio social. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo invitó a seguirlo. Mateo dejó una herencia invaluable al registrar su testimonio en el Evangelio que lleva su nombre, convirtiéndose en un pilar fundamental del Nuevo Testamento. Tras la ascensión de Cristo, las tradiciones sugieren que Mateo continuó predicando el Evangelio en varias regiones, incluidas Etiopía y Persia, actual Irán. Respecto a su muerte, los relatos varían. Sin embargo, la versión más difundida señala que fue martirizado en la ciudad de Nadab, en Etiopía, donde habría sido asesinado con una espada. Su vida es un testimonio del poder transformador de la gracia divina y un ejemplo de cómo Dios puede redimir y usar incluso a quienes son rechazados por la sociedad para cumplir su propósito redentor. Tomás, el apóstol gemelo y su búsqueda de certeza. Tomás, también conocido como Dídimo, que significa gemelo, fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús. Originalmente pescador en Galilea, se destacó en los evangelios por su franqueza y su tendencia a cuestionar eventos extraordinarios. Su apodo sugiere que pudo haber tenido un hermano gemelo, aunque las escrituras no mencionan explícitamente quién podría ser. Tomás es conocido especialmente por el episodio en el que expresa dudas sobre la resurrección de Jesús, declarando que no creería hasta ver las marcas de los clavos y tocar su costado. Su encuentro con el Cristo resucitado marcó un momento crucial de fe y reconocimiento, proclamando: «Señor mío y Dios mío». Tomás, de la duda a la fe. Tras la muerte de Jesús, Tomás expresó incredulidad acerca de su resurrección, declarando que solo creería al tocar las heridas del Maestro. Este escepticismo le valió el sobrenombre de Tomás el Incrédulo. Sin embargo, su encuentro posterior con Cristo, quien lo invitó a palpar las marcas de su crucifixión, culminó en una de las confesiones de fe más significativas: «Señor mío y Dios mío». Esta transformación subraya no solo la paciencia y compasión de Jesús, sino también el valor de enfrentar las dudas y encontrar una fe robusta. Los datos sobre la vida posterior de Tomás son escasos, aunque las tradiciones cristianas sostienen que se dedicó a la misión evangelizadora en la India. Según estas fuentes, Tomás sufrió martirio atravesado por lanzas en Chennai, dejando un legado de devoción y sacrificio por el Evangelio. Judas Iscariote, el traidor y su trágico destino. Judas Iscariote es recordado como el apóstol que traicionó a Jesús, un nombre que ha quedado vinculado al concepto de traición. Provenía de la ciudad de Queriot, lo que le otorgó el sobrenombre Iscariote. Su vida antes de unirse a Jesús permanece en gran medida desconocida, aunque su elección como uno de los 12 apóstoles refleja que en algún momento compartió la visión y misión de Cristo. El momento decisivo en la historia de Judas ocurrió durante la última cena, cuando, según los evangelios, Satanás entró en él. Esto lo llevó a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, señalándolo con un beso para facilitar su arresto. Las razones detrás de su traición han sido objeto de especulación. Algunos mencionan posibles desilusiones sobre el reino terrenal que esperaba, otros, motivaciones económicas o influencias malignas. Después de la traición, la vida de Judas se sumió en una profunda tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver las monedas de plata a los líderes religiosos, quienes rechazaron su arrepentimiento. Consumido por el remordimiento, Judas arrojó el dinero en el templo
según el Evangelio de Mateo, se quitó la vida ahorcándose. El campo de sangre, símbolo de culpa y redención. El dinero devuelto por Judas fue utilizado por los líderes religiosos para adquirir un terreno conocido como el campo del alfarero, destinado al entierro de extranjeros y criminales. Este lugar pasó a ser conocido como campo de sangre, un nombre que evoca la sangre de Jesús, derramada como consecuencia de la traición de Judas. Las narrativas del Nuevo Testamento ofrecen dos versiones sobre el final de Judas. Según el Evangelio de Mateo 27, 3-5, Judas, tras su arrepentimiento, se ahorcó. Por otro lado, en los Hechos de los Apóstoles 1, 18-19, se relata que, durante una caída, su cuerpo sufrió una ruptura fatal, con sus entrañas derramadas. Aunque difieren en los detalles, ambas narrativas coinciden en el desenlace trágico y el remordimiento que consumió a Judas. Esta historia se erige como un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento no acompañado de esperanza y perdón. Aunque la vida de Judas Iscariote terminó de manera desgarradora, su relato invita a reflexionar sobre la lucha entre el libre albedrío y la redención divina. Gracias por acompañarnos en este vídeo de Viviendo en Cristo, un espacio dedicado a fortalecer nuestra fe y vivir conforme a la palabra de Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida y te inspire a seguir creciendo espiritualmente. Recuerda que Dios siempre está contigo, guiándote en cada paso de tu camino. Si amas a Dios y quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Comparte este vídeo con quienes necesiten palabras de esperanza y amor. Juntos, sigamos viviendo en Cristo y llevando su luz al mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.